Buenas tardes, compañeros y compañeras, ¿cómo están? Buenas tardes, profe. Un placer, Lionel. Buenas Buenas tardes, tardes, profe. profe. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, avanzamos un poquitico. Vamos a ver el programa para ir recapitulando. Teníamos que el examen está para el domingo 11 de octubre y entran tres temas, ¿verdad? Tema 1, 2 y 3. El tema número 1, que era los pronósticos, modelación del futuro. Análisis de decisión, que es el tema en que estamos, y nos faltaría el modelo de inventarios. Sin embargo, de acuerdo a la experiencia, el tema número 2 es de gran preponderancia para dos cosas, para la nota y segundo, para la vida personal en la administración de proyectos. Hoy vamos a terminar de ver lo que es los árboles de decisión y vamos a tener un quiz, van a tener que hacer 12 ejercicios. Van a tener tiempo hasta las 10 de la noche para terminarlos y eventualmente ya está habilitado en la plataforma. Ahorita les mando cuáles ejercicios van a tener que hacer. Tenemos posibilidades todavía una semana para ver los modelos de inventario, que sería la próxima semana, el 22, y tendríamos 2 semanas como para practicar todos los tres temas, buscar preguntas de exámenes, prácticas y empezar a estar mejor para el examen, ya como vienen las preguntas en el examen. Ok, entonces vamos a dejar de ver eso, vamos a ver la exposición. Ya me supongo que ya todos entregaron la tarea de las lecturas complementarias, ¿verdad? Pues creo que estaba habilitada hasta las 5 de la tarde. ¿Cómo les fue con las lecturas? Bien, profe. Bien, Lionel, qué dicha. Pero recuérdense que se trata de ir ganando puntos y adquiriendo conocimientos, principalmente en vocablos de la parte inglesa, ¿verdad? Y no se le va a preguntar nada en inglés, ni mucho menos, pero sí en algún momento, alguna situación que tengan acá o en otro país, puedan por lo menos identificar algunos términos importantes. Ok, voy a muy por encimita. Yo les había comentado a ustedes que esto de árboles de decisión de alguna forma podría ser manejado a través de Excel. No tengo la menor idea de qué es el problema que nos pueda estar dando, pero en el mío no abre lo que son herramientas, el tools, no lo abre. Y no lo abre, entonces lo voy a hacer un tanto a pie. Sí, no lo voy a hacer un tanto a pie. Voy a ver si compro un trípode para de ahora en adelante a dar las lecciones no tanto en Excel, sino un poquito, digamos, que lo vean cómo se desarrolla, porque en Excel es muy difícil de que ustedes puedan asimilarlo del todo. Sí va a ser una herramienta, si lo saben manejar, bien útil. Entonces, por ahí anda el asunto. Yo quisiera que se dieran cuenta que este tema no es tan fácil. Cuesta mucho, cuesta mucho. Pero vamos a analizarlo. Vamos a ir poco a poco.
y por eso, como les dije, van a tener que quedarse hasta tarde haciendo un par de ejercicios para que ustedes vayan manejándolo ahí. Okay, vamos a ver la exposición. La exposición va a ser muy rápida. Ustedes la vez pasada vieron el video, ¿verdad? El video sobre lo que era el teorema de Bayes. Okay, aquí vamos a ver la utilización de eso. Okay, el tema entonces es modelos de análisis de decisión. Okay, lo que habíamos hablado de que en algunos casos no es suficiente a veces solo la experiencia, ¿verdad? Eso es lo que habíamos agregado la vez pasada y habíamos visto lo que era el teorema como tal, ¿okay? Que decía que si yo tengo dos eventos, siempre y cuando el evento segundo no sea diferente de cero, yo podría eventualmente aplicar una fórmula de condicionalidad, ¿verdad? Y entonces podría encontrar los diferentes valores. Yo aquí matemáticamente no les voy a explicar nada de eso, sino que lo vamos a ir viendo con los árboles de decisión. Aquí hay un par de ejemplos que vienen por ahí, que después lo podemos ver en el manejo. Pero la intención era que nosotros pudiéramos determinar que hay condicionalidades o que si se da un evento sabiendo que ya sucedió otro evento, y segundo, encontrar el valor esperado. Y al final de cuentas lo que vamos a hacer es algo similar a esto, ¿verdad? Que son ramificaciones que pueden dar la mejor decisión. Siempre vamos a tener estados de la naturaleza y decisiones posibles. ¿Okay? Entonces, esto es únicamente como para referencia, la exposición ustedes la tienen ahí y aquí en la parte de Excel indica cómo la pueden ir desarrollando, cuáles son los pasos en que pueden utilizar según la exposición para ir agregando las ramificaciones y todo en Excel, pero como le digo, no lo tengo habilitado y no he podido tenerlo, entonces no puedo explicárselos a ustedes. Lo vamos a hacer de una forma manual para efectos de que ustedes puedan tener la mayor facilidad. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Tratemos de concentrarnos en esto porque no es tan fácil, como les dije, no es tan fácil el poder hacer árboles de decisión. Vamos a ver el primer ejemplo. En el quiz son los ejercicios que se han tomado, que han venido en algunos exámenes, y entonces ustedes van a tener que hacer dos. Ahora les digo cuáles. Yo voy a hacer los 4 primeros en esta lección para que ustedes puedan ir manejando el concepto y posteriormente ustedes van a desarrollar dos. ¿Ok? Entonces vamos a ver un ejemplo. Alguien que me lo lea para darle participación. El Banco de Crédito Rural se encuentra ante la situación de prestar o no 100 millones de colones a una nueva cooperativa campesina que se dedica a la producción y comercialización de productos lácteos. El banco clasifica... sí, señor. Para ir ubicando. Ve que ahí tengo a todos una situación. O lo presto o no lo presto. Yo tengo 100 millones que puedo prestarlos o no. Es una decisión muy propia. Para eso tengo que hacer los estudios, ¿verdad? Entonces ya tengo la primera condición. O presto o no lo presto. Okay. ¿Está bien? Sigamos. El banco clasifica a las cooperativas en empresas de riesgo bajo o alto. Su experiencia indica que el 60% de sus clientes son de riesgo bajo y 40% son de riesgo alto. Si el banco es agresivo y extiende el crédito sin pedir garantías, podría ganar o perder más dinero del previsto.
En caso de que el banco sea agresivo y preste el dinero a un cliente de bajo riesgo, podría ganar hasta 20 millones de colones. Pero si el cliente es de alto riesgo, podría perder hasta 33 millones de colones. Ahora, si el banco es cauteloso y pide garantías sobre los préstamos, podría recibir una ganancia de 15 millones de colones si el cliente es de bajo riesgo, pero si el cliente es de riesgo alto, perdería 23 millones de colones. El gerente del banco podría utilizar estudios más detallados para tipificar un cliente. Dichos estudios cuestan al banco 1.3 millones de colones. Experiencias anteriores de dichos estudios arrojan la siguiente situación. Entonces tenemos varias condiciones. Ve que podemos tener una clasificación de riesgo bajo o alto, ¿verdad? Ve aquí lo podemos ver. Tenemos una clasificación de riesgo alto o bajo, ¿verdad? Pero dice que el 60% de sus clientes son de bajo riesgo. ¿Qué significa de bajo riesgo? Que eventualmente yo puedo prestarles con confianza. Cuando es de alto riesgo, entonces no es fiable, hay posibilidades de tener alguna pérdida. Cuando habla también que el banco es agresivo, entonces yo podría tener una agresividad, pero eso implica, esa agresividad significa que yo tengo más posibilidades de, digamos, de hacer negocios, pero también puedo correr algún riesgo. ¿Okay? Entonces dice que si es agresivo y presta el dinero a un cliente de bajo riesgo, podría ganar 20 millones. ¿Qué es lo que significa? Que yo tenga ya 100, me puedo ganar 20, entonces podría tener 120. Pero si el cliente es de alto riesgo, entonces en vez de tener 100, podría tener 67, porque perdería 33 millones. Pero también, si yo soy cauteloso, ve que yo tengo dos condiciones, o soy agresivo o soy cauteloso. Si yo soy cauteloso, pido garantías, entonces mi ganancia van a ser de 15 millones, o sea, yo podría llegar hasta 115 millones. Y si el cliente es de alto riesgo, podría perder 23, quiere decir que ya tengo la posibilidad de 77 millones. Pero hay otra condición más. Ve que el gerente podría utilizar estudios más detallados para tipificar a un cliente. Entonces, cuando yo hago esos estudios, ve que aquí ya me está dando una condicionalidad que yo tengo. El estudio lo que me refleja es que yo tengo un riesgo alto. Cuando es un riesgo alto, un 70%. Un riesgo bajo, pero con la situación real del cliente es alto, entonces tengo un solo 30%. Y si yo tengo, por ejemplo, el riesgo alto y la situación del cliente, el riesgo alto, tengo un 40% de probabilidad. Y si es bajo, pero también el cliente tiene una situación baja, tengo un 60%. Entonces, lo que se plantea aquí es que se resuelva por un árbol de decisiones utilizando el proceso bayesiano de decisión. Ve que en todos les voy a poner la respuesta. Voy a ponerle la respuesta. Entonces, ustedes tienen la posibilidad de hacer el quiz teniendo la respuesta. ¿Qué es lo que implica aquí? Aquí implica es cómo podemos nosotros ir haciendo la condicionalidad de cada uno. Voy a irme a la gráfica, antes de ver lo que son las diferentes condiciones. Voy a poner la gráfica. Voy a girarla. A ver si la debemos rotar. Arriba ahí se ve rotar. Ajá, rotar. Ok, vamos a verlo acá. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver cómo se resuelve eso. Ve que nosotros teníamos la posibilidad de prestar o no prestar. ¿Qué sucedía si nosotros no prestamos? Mantengo en mi peculio 100 millones de colones. Pero si yo lo presto, tengo una condición. O hago un estudio o no hago el estudio.
Si yo no hago el estudio, entonces solamente tengo dos condiciones: un mercado agresivo o un mercado cauteloso. Y ahí decía que si era agresivo, y si tenía, dice, teníamos algunas posibilidades, ¿verdad? Que decía que el 60% de los clientes son de bajo riesgo, ¿ve? Y el 40% era de alto riesgo. ¿Okay? Entonces yo también en el mercado cauteloso tenía la misma probabilidad. ¿De dónde salen estos montos? Bueno, indicamos que si nosotros, en el caso de que fuera agresivo, podría ganar hasta 20 millones, o sea, podría tener hasta 120 millones. Pero que si era de alto riesgo, podría perder 33 millones y entonces quedaría en 67. Y en el mercado cauteloso decía que yo me podía ganar 15, entonces podría llegar a 115 y yo podría eventualmente perder 23, entonces quedaría en 77. Ok, entonces, ¿cómo yo hago para lograr tener este monto? Era por el valor esperado. ¿Cómo se obtenía el valor esperado? 120 por el punto 6 más 67 por el punto 4. Ahí ya yo tendría una decisión que tomar. Ve que aquí en el mercado agresivo me da 98.8. Y si yo lo hago en el mercado cauteloso, tendría 115 por el 60% más 77 por el 40%, me da 99.8. Quiere decir que la mejor alternativa entre el mercado agresivo y el mercado cauteloso va a ser el mercado cauteloso, que me va a dejar 99.8 millones. Ok, pero eso tengo que compararlo contra lo que me dé cuando yo hago el estudio. Y entonces es aquí donde viene la utilización del teorema de Bayes. ¿Por qué? Porque yo voy a tener que combinar el mercado agresivo y cauteloso, pero tengo una situación de una probabilidad digamos, de un bajo riesgo o un alto riesgo. Y ahí nosotros teníamos que, por la experiencia, teníamos que el 60% de los clientes eran de bajo riesgo y el 40% eran de alto riesgo. Ok, sin embargo, yo adicional a eso voy a tener mercados y voy a tener la combinación de los mercados. Por ejemplo, ¿qué te digo? En un mercado agresivo voy a tener la probabilidad que sea bajo, pero que sea de bajo riesgo, o alto de bajo riesgo, o voy a tener un mercado que sea en cualquiera de esos, que sea de bajo riesgo, pero también sea de alto riesgo, que sea de alto riesgo, siendo alto riesgo. Entonces tengo una serie de combinaciones que voy a tener que sacarla en función del teorema de Bayes. Entonces, ve que aquí ya yo tengo unas ramificaciones antes de llegar al mercado agresivo y cauteloso de poder determinar la posibilidad, o cuánto es la probabilidad de que sea bajo riesgo o alto riesgo. Entonces, voy a irme acá para que vea cómo se obtiene eso. Lástima, como les dije, que no tengo para proyectarles, pero vamos a ir obteniéndolo. Vamos a ir obteniéndolo. Ok. Entonces, para que lo vayan viendo. Nosotros teníamos que, con base en la experiencia, el 40% teníamos nosotros, de alto riesgo y el 60% era de bajo riesgo. A significa alto riesgo y B significa bajo riesgo. Ahora, también tenemos, y en el cuadro lo podemos obtener, si nosotros vemos el cuadro de alto riesgo y la situación es de alto riesgo, entonces nosotros vamos aquí. Si nosotros tenemos de riesgo alto, siendo el riesgo alto,
sería el 70%. Entonces, aquí lo tenemos. La posibilidad de que sea de alto riesgo, siendo de alto riesgo, va a ser un 70%. Igual, en el cuadro puedo obtener de bajo riesgo, pero el riesgo, la situación actual es de alto riesgo, sería un 30%. De igual forma, podría tener de un riesgo alto siendo bajo, entonces sería un 40%. Todo esto se logró con el estudio de mercado que se hicieron. Ahora bien, vamos a tener que determinar por el teorema de Bayes, por ejemplo, cuál era la probabilidad de que fuera bajo riesgo. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros no tengamos la condicionalidad, ve que aquí no tenemos nada condicional, únicamente estamos teniendo la posibilidad de que obtengamos que sea de bajo riesgo o la probabilidad de que sea de alto riesgo. Cuando nosotros tenemos eso, entonces lo que decimos es lo siguiente: la probabilidad de que se dé bajo riesgo, sabiendo que también tenemos alto riesgo, por la probabilidad del alto riesgo, más la probabilidad de que se dé un bajo riesgo, sabiendo que hay un bajo riesgo, por la probabilidad del bajo riesgo. Lo mismo sucedería si yo tengo que encontrar cuál es la probabilidad de un alto riesgo. Entonces sería la probabilidad, si quiere cambiamos esta fórmula para acá o esta para allá, que es lo mismo. La probabilidad de un alto riesgo sabiendo que hay un bajo riesgo, o la probabilidad de que hay un bajo riesgo. Volvemos acá, más la probabilidad de que haya un alto riesgo sabiendo que hay un alto riesgo, por la probabilidad de alto riesgo. Entonces, ¿de dónde tomamos los valores? Por ejemplo, si yo estuviera sacando cuál es la probabilidad del bajo riesgo, entonces sería, ¿qué dijimos aquí? La probabilidad de bajo riesgo sabiendo que hay un alto riesgo. Y aquí lo tenemos, que era el 30%. Multiplicado por la probabilidad del alto riesgo. Y el alto riesgo era el 40%. Más la probabilidad de que sea bajo riesgo sabiendo que ya se dio el bajo riesgo, sería el 60%. Por la probabilidad de B, que sería de bajo riesgo, el 60%. Si ustedes multiplican esto y lo suman, le va a decir que el 48% corresponde a un bajo riesgo. Ok, ese 48% es el que vamos a utilizar antes de los mercados cautelosos o no cautelosos. Bueno, pero también tenemos que calcular el alto riesgo. Si ya nosotros sabemos que el bajo riesgo es un 48%, por supuesto que el complemento va a ser el 52%. Pero si no, ustedes lo calculan. El 70 por el 40 más el 40 por el 60, y eso le va a dar el 52%. ¿Ok? Entonces, ya aquí nosotros tenemos el gráfico, ¿verdad? En donde ya está calculado. Ve que aquí tenemos el 48% es la probabilidad de bajo riesgo y de alto riesgo va a ser el 52%. ¿Okay? Ahora, pero teníamos dos mercados, el agresivo y el cauteloso. Entonces vamos a tener que combinar el bajo riesgo y el alto riesgo en cada uno de esos mercados, pero con la condicionalidad que se dé el bajo riesgo o, en este caso, o el alto riesgo en el otro caso. ¿Okay? Entonces, ve que yo tengo que calcular la probabilidad de que se debe, o sea, que sea de bajo riesgo, sabiendo que hay un mercado de bajo riesgo. Entonces, nos vamos nuevamente a cómo nosotros podemos determinar esos valores. ¿Okay? Y entonces, ve que nosotros necesitamos determinar de bajo riesgo, sabiendo que hay, o sabiendo que ya se dio la condicionalidad de bajo riesgo. ¿Ok?
En este caso, entonces, sí vamos a aplicar el teorema de Bayes. El teorema de Bayes. Acá me gustó mucho la técnica del expositor que ustedes vieron. Por ejemplo, si yo cambio esto aquí adelante, ¿se acuerda que él decía, el primero dejamos el primer espacio y después dejamos los otros dos espacios y después dejamos el espacio del centro, o sea, digamos, la fórmula, y empezábamos a rellenar con A el primero, después viene el segundo, después viene el primero y después viene el segundo. Es exactamente lo que estoy haciendo acá. El primero, el segundo, nada más que está colocado en forma diferente. Y el segundo, y aquí ¿cómo se llama? El valor segundo. Entonces será primero, segundo, nada más que aquí está como al revés. Bueno, el teorema de Bayes lo que dice es que si yo voy a encontrar la probabilidad condicional, entonces lo que digo es la probabilidad de que se dé el evento B, ¿ok? Entonces la probabilidad que se dé el evento B, allá nosotros aquí la teníamos, que era el 60%, ¿ok? El 60%, ¿ok? Por la probabilidad que se dé el evento B, sabiendo que B ya se dio, y aquí lo tenemos que era el 60%, y dividido entre lo que era el bajo riesgo. Y el bajo riesgo ya lo habíamos calculado acá, que era el 48%. Entonces, ¿qué es lo que nos da? El 75%. Si yo ahora calculo el de alto riesgo, entonces lo que me va a dar es el complemento, el 100%. De igual forma, si yo tuviera que calcular la probabilidad de bajo riesgo sabiendo que hay un alto riesgo, entonces es lo mismo que le decía. Primero se calcula el primero, aquí se pone el segundo, aquí se pone el primero y aquí se pone el segundo. Entonces, no manejen, digamos, para efectos de esto, AR, sino solamente A. Vea que aquí solamente B, ¿verdad? Entonces, solo en la parte de abajo se pone la condicionalidad de ellos. ¿Ok? Entonces, tenemos, ¿cuál es la probabilidad de B? Entonces, ya teníamos acá que la probabilidad de B era el 60%. ¿Cuánto es la probabilidad de A a B? Aquí lo teníamos, que era el 40%. ¿Sí? Dividido entre la probabilidad conjunta de AR, que ya lo habíamos calculado, que era el 52%. Aquí nos va a dar B 46,115. Redondéelo siempre a los dos decimales. Entonces, aproximadamente es un 46%. Y por ende, el otro sería el 54%. Ok. Entonces, volvemos a la gráfica. Esto no lo van a agarrar en un ejercicio. Tienen que practicar mucho para poder hacerlo, ¿verdad? Y entonces aquí empezamos a combinar. Recuérdense que nosotros teníamos un mercado agresivo, nosotros teníamos 120 millones y que si al final de cuentas, ¿cómo se llama? Nosotros podríamos perder 33 millones en un alto riesgo. En un bajo riesgo podríamos ganar 120, pero en un alto riesgo podríamos perder 33. Entonces, y teníamos la posibilidad ya condicional, que era un 75 y 25. Si yo multiplico 120 por 0,75 más 67 por 0,25, me da que yo en ese escenario podría ganar 106 millones.750. De igual forma, en el mercado cauteloso, ve que teníamos 75 y 25, teníamos posibilidades de ganar los 115 o perder 23 millones y ganarnos y solo recuperar 77. Si nosotros multiplicamos la esperanza matemática de eso, lo que nos daría es que nosotros obtendríamos 105.5. ¿Cuál de estos dos es mejor? El 106. Entonces, la decisión va a ser 106,75. ¿Qué pasa ahora cuando nosotros tenemos, un alto riesgo? Y teníamos que la probabilidad era un 46 y un 54%. Entonces, de igual forma, multiplicamos 120 por el 46 más 67 por el 54, me va a dar 91.38.
Y si lo hago en el mercado cauteloso, 115 por el 46 y 77 por 0.54, me da 94.48. ¿Cuál de estos dos es mejor? 94.48. Pero también tengo que decidir entre estos dos cuál es el mejor. Y entonces, perdón, yo tengo, una probabilidad del 48 y el 52%. Entonces, multiplico el 48 por 106,75 y 0,52 por 94,48 y lo que me da es que van a ser 100 millones,37. Pero como yo mandé a hacer un estudio y el estudio costó 1.3 millones, entonces lo que yo efectivamente me voy a ganar son 99.007, ¿verdad? Y entonces tengo que decidir entre 99,07 y 99.8. Por supuesto que me voy a decidir por 99.8. Quiere decir que prestar, yo recupero 99.8 y el no prestar, recupero 100 millones. Entonces, ¿qué decido? ¿De cuál es el mayor? 100 millones. Por lo tanto, decido no prestar. No prestar. Esa es la decisión que uno debe tomar. Como les dije, esto así a simple vista no es fácil. Se tienen que practicar mucho, establecer mucho, pero ahí vamos avanzando. Este es un primer ejercicio para que ustedes vayan notando cómo se van haciendo las ramificaciones, cómo se utiliza el teorema de Bayes y cómo se puede hacer la esperanza matemática o el valor esperado para ir uniendo cada uno de los nodos para determinar cuál es el mejor. ¿Cómo lo ven? Muy difícil. Profesor, tengo una consulta. Y ahí se la comienza. ¿Profe? ¿Perdón? ¿Me escucha? Sí, te escucho. Ah, bueno. Esos, a donde está el estudio, la gama del estudio, para sacar ese valor esperado hay que multiplicar 106,75. Bueno, 106,75 por el 0,48. Ajá, más 94,48 por el 0,52. Y eso tiene que darle 100,37. Ya entiendo, gracias. Okay. No todos son tan difíciles como este. Este tiene algunas cositas que ¿cómo se llama? Que lo hacen a uno pensar ahí que si todos son así. No. Aquí el problema, la mayor parte son como de este tipo, ¿verdad? En donde no tiene que hacer mucha condicionalidad. Este sí tiene mucha condicionalidad porque tenía muchas ramificaciones. Citas. Difícil no está, pero a mí la parte que no me queda claro es como al principio, cómo seleccionaste qué iba primero. No sé, digamos, las condicionalidades que colocaste. Sí. Eso es lo que a mí todavía no me queda claro. Y eso es lo más difícil de los problemas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Practicar para poder manejarlo. Porque la cátedra no se sale de estos ejercicios, pero hay que manejar eso. El curso pasado, aquí fue donde perdieron más puntos. Lo demás lo han podido manejar, pero este sí es un poquito más difícil. Entonces, vamos a practicar, no se preocupen, agárrenlo, ahí está el video, lo pueden analizar para que ustedes puedan enfrentarse. Y van a tener ahora una tarea quiz de 2 ejercicios, ¿verdad? Entonces, para que ustedes vayan, ahora sí, ubicándose ustedes, cómo se pueden enfrentar el ejercicio, hasta ver hasta dónde, y después lo vamos a retomar, de a dónde sale, cómo sale. En este primer ejercicio lo que hay que ver es todas las ramificaciones, ver que tenía un mercado cauteloso, primero que se podía prestar o no se podía prestar, después que había un estudio y que no se podía hacer el estudio, que se hacía o no se hacía el estudio, que había un mercado que podía ser agresivo y cauteloso, pero que también podría haber una combinación de bajo riesgo con alto riesgo. Entonces ahí es donde empieza a correrse las ramificaciones, pero solo entendiendo el ejercicio, practicando lo podemos lograr. Vamos a avanzar con otro para que vayan viendo las diferencias. ¿Quién está emocionado?
Uy, ¿quién está emocionado? Vamos a ver. Vamos a ver un segundo ejercicio. Dice, la editorial de la Universidad de Costa Rica tiene que decidir si publica o no un nuevo libro de métodos cuantitativos en administración de negocios, escrito por los profesores de la Cátedra de Investigación de Operaciones. Las tres posibles consecuencias aleatorias que podrían ocurrir son que el libro tenga una venta magnífica, entonces se puedan vender 4,000 ejemplares por año. La segunda es que el libro tenga una venta aceptable, que son 1,500 ejemplares promedio por año. Y finalmente, el libro que puede ser un fracaso y terminar comprándolo solo los alumnos que llevan el curso de investigación de operaciones con los profesores escritores, lo cual representaría una venta de apenas 105 ejemplares por año. Entonces ahí ya yo tengo una primera condición de que yo eventualmente podría vender 4,000 si fuera el escenario mejor, 1,500 si fuera aceptable y solo 105 ejemplares si fuera, digamos, el peor escenario. Ahora bien, dice que las probabilidades estimadas a juicio de la editorial y de los profesores son el 20% para ventas magníficas. Que entonces ya yo tengo la probabilidad que fuera un 20% para las ventas magníficas, un 55% para ventas aceptables y un 25% para ventas pobres. Y las posibilidades, ocurrencias de cada estado de la naturaleza son ganancias en 2,750,000 para magníficas aceptables respectivamente y una pérdida de 200,000 si el libro fracasa. ¿Okay? Entonces ya ve que aquí yo tengo tres condiciones, más, que son ventas magníficas, aceptables o pobres, ¿verdad? Dice que si el libro no se publica, la ganancia es nula. Pues ve que ya yo tengo una condición, no publicar, no gano ni pierdo. ¿Okay? Es cero. Si el libro, dice, de libros anteriores editados por la universidad, se tiene la siguiente información adicional proporcionada por los revisores de los manuscritos de la empresa. Dice, la tabla de libros revisados el año anterior y sus resultados en venta. Ve que ya aquí tengo condicionalidades. Ve que yo puedo tener una obra muy buena y puedo vender más, 4,000 o más, es el 70%. Aceptable, con ventas del 4,000, 30%. Y de dudosa va a ser 0. Pero también tengo con ventas de 1,500, la probabilidad es 30, 30 y 15. Y aquí tenemos 20, 35 y 45. Posibilidades para el manejo de eso. ¿Ok? Entonces, vamos a tener que hacer una combinación de probabilidades conjuntas. Me parece que aquí hay un dato erróneo, porque debería sumar el 100%. Está sumando 75. Ya en el ejercicio lo vamos a ver a dónde es que está la corrección. La pregunta decía, ¿cuántos libros debe producir la editorial de la universidad, resuelva por medio de un árbol de decisiones utilizando el criterio bayesiano de decisión? ¿Okay? Entonces, vamos a ver las probabilidades conjuntas. ¿Okay? Entonces, teníamos que la probabilidad de que fuera magnífica era el 20%. La probabilidad que fuera aceptable era el 55%. Y la probabilidad que fuera pobre era el 25%. Eso es el problema, se lo dio a ustedes. Ahora también tenemos en el cuadro la probabilidad de que fuera muy buena siendo magnífica, ¿verdad? Entonces, aquí lo que teníamos en el cuadro, muy buena, sabiendo que era magnífica, era el 70%. De igual forma, podríamos tener que fuera aceptable y que fuera magnífica el 30%, y que fuera dudosa y aceptable fuera el 30%. Después tendríamos también la probabilidad, y aquí
cambien los datos. 40, 40 y 20. 40 y 40, para que no se pierdan. 40, 40 y 20. ¿Okay? Entonces tenemos la probabilidad que sea muy buena, sabiendo que la venta es aceptable, un 40%. La probabilidad que sea aceptable, sabiendo que las ventas son aceptables, el 40%, y así sucesivamente cada una de las combinaciones. ¿Right? Entonces, cambien nada más ahí, que era el 40, el 40 y el 20. Ahora bien, nosotros vamos a tener, y vámonos al gráfico. Vamos a irnos al gráfico. Vamos a verlo de gráfico. Entonces, nosotros teníamos dos condiciones. La primera condición era que teníamos o no revisores. Entonces, teníamos sin revisores y con revisores. ¿Okay? Entonces, ya ahí tenemos una ramificación. Decía que nosotros podríamos publicarlo sin hacer las revisiones y no publicarlo. Si no lo publicábamos, teníamos 0, pero si lo publicábamos, teníamos posibilidad que si fuera magnífica, nos íbamos a ganar 2 millones. Y si fuera aceptable, 750. Y si fuera pobre, íbamos a tener pérdidas de 200,000. Entonces yo puedo sacar el valor esperado, el 20% de 2 millones, más el 55% de 750, menos el 25% de 200. Y entonces ya aquí tengo que sin revisores, publicándolo, podría ganarme 762,500 colones. ¿Sí? Ahí pueden haber algunos decimales, ustedes ahí lo valoran, ahí lo ponen, ¿verdad? Yo lo puse en términos de una vez cerrados, ¿verdad? Ok, entonces ya aquí yo tengo una ramificación de 762,500, pero tengo que compararla con las otras. Ve que entonces yo tengo 3 mercados: el magnífico, el aceptable y el pobre, ¿verdad? Pero no tengo cuánto es la probabilidad de cada uno de ellos. Ni tampoco tengo cuál es la probabilidad condicional de cada uno de esos. Entonces, aquí es donde los calculé para que ustedes lo puedan ver. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que sea un mercado magnífico sabiendo que hay un mercado magnífico en un escenario, ¿verdad? Que lo que teníamos de ventas, digámoslo así, buenas o magníficas, ¿verdad? Entonces, nosotros podríamos determinar cuál es la probabilidad de que se dé el evento A, M, ¿se acuerdan? Que era lo que le explicaba aquel, la probabilidad que dejábamos los huequitos, un huequito acá, 2 huequitos acá y un huequito acá. Entonces, ¿qué es lo que decíamos? El huequito M es el primero, aquí el segundo, aquí el primero y aquí el segundo. Bueno, en todos va a ser igual, va a ser exactamente igual. Entonces nosotros podemos, ya teniendo acá todas las probabilidades, pues nada más es rellenar. ¿Cuál es la probabilidad que sea magnífico? Ya dijimos que era el 20%. ¿Cuál es la probabilidad de que sea muy bueno, ¿verdad? En M, ¿verdad? Entonces nosotros teníamos aquí que era el 70%, dividido entre el muy bueno, ¿okay? O magnífico siendo bueno, ¿verdad? Que lo teníamos, ¿cómo se llama? Bueno, no, había que determinarlo, no lo teníamos todavía, había que determinarlo. Ve que aquí nosotros tenemos 3, en el pasado teníamos solo dos escenarios. En este aquí tenemos un mercado 2. Entonces, acá es la probabilidad de que sea magnífico, probabilidad que sea magnífico, bueno, sabiendo que ya sucedió o que hay una condición de un mercado magnífico, ¿verdad? Más la probabilidad de que se dé el segundo, que era aceptable,
en un mercado bueno, siendo aceptable, más la probabilidad que sea pobre, por la probabilidad que esté en un mercado bueno, siendo pobre. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Sacamos la probabilidad. Nada más, ¿cuánto era la probabilidad que fuera un mercado magnífico? Un 20%. Que fuera muy bueno siendo magnífico, ¿verdad? Muy bueno siendo magnífico, el 70% que está ahí. Más, ¿cuál es la probabilidad que se dé a 55%? Sabiendo que hay un mercado bueno, sabiendo que es aceptable, que lo tenemos aquí, el 40%, más la probabilidad que sea pobre, digamos que la probabilidad era un 25%, por la probabilidad que sea un mercado bueno, siendo pobre, entonces teníamos el 20%. Toda esa probabilidad conjunta nos daría un 41%, entonces lo dividimos entre el 41%, y aquí nos da el 31%. Bueno, así es cada una de las condicionalidades que ustedes tienen que calcular para poder hacer las ramificaciones. Entonces, en las ramificaciones, vamos a verlo. Ve que nosotros teníamos acá que era un 41, ¿verdad? Un 37 y un 22%. ¿Ok? Y que cada una de las probabilidades conjuntas nos da un 34, un 53 y un 12. Ahí están las otras, un 18, 61 y un 20, era un 24%. Un 16, un 60 y un 24%. Y en la otra era 0, un 90, esta era la probabilidad para verlo, un 59, un 49, perdón, y un 50, 0,50. ¿Ok? Y entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Multiplicamos. Ve que aquí ya serían 3 escenarios. 2 millones por el 34%, más 750 por el 53%, menos 200,000 por el 12%. Entonces, lo que dice es que si nosotros tuviéramos las ventas en un mercado magnífico, nosotros podríamos obtener acá lo que es un millón, vamos a ver, ya los calculo, 1.053. Voy a calcularlo acá, 2 millones por el 34%, más 750,000 por el 53%, menos 200,000 por el 12%. ¿Sí? Es 1.053.500. Ahí lo que pareciera que fueran 10 millones, pero hay que quitarle el cero de ahí. Es 1.053.500. 1.053.500. Es que ese no es el cero, es el nodo, ¿no? Ah, sí, es que pareciera, sí es el nodo, es que el mío se ve muy pequeñito. Sí, es el nodo, perdón, es 1.050.000, y es lo que está separado de eso, pareciera que eran 10 millones. No, pero es 1.053.500, 1.053.500 colones. Ok, de igual forma, multiplican cada uno de estos, y por ejemplo, en un mercado aceptable le va a dar 722,000, y en un mercado de pobre le va a dar 267,500. De estos, entonces, multiplicamos cada uno de los valores que nos da eso y lo ponderamos y nos da 759,925. 757,925. Si yo tomo la decisión entre cuál de los dos, con revisiones o sin revisiones, y entonces vamos a ver que el que nos dio más es sin revisiones. Entonces la respuesta correcta es que deberíamos nosotros hacer el libro con revisiones y eso nos dejaría 262,500 colones. ¿Okay? Igual, como les digo, esto solamente enfrentándose ustedes van a poder valorar y hacer cada uno de esos. Vamos a tratar
de hacer un par más para que ustedes vayan viendo eso. Vamos a ver este que es un poquito más sencillito. Dice, ¿alguien que me lo vaya leyendo? Larry acaba de recibir una llamada telefónica de su abogado, en el que le informan que el médico al que le demandó está dispuesto a cerrar el caso por $25,000. Larry debe decidir si acepta o no esta oferta. Si la rechaza, el abogado estima una probabilidad del 20% de que la otra parte retire su oferta y se vayan a juicio. Un 60% de probabilidad de que no cambie la oferta y un 20% de la probabilidad de que aumente su oferta a $35,000. Si la otra parte no cambia su oferta o la aumenta, Larry puede decidir de nuevo aceptar la oferta o irse a juicio. Su abogado ha indicado que el caso tiene posibilidades, pero también tiene lados débiles. ¿Cuál será la decisión del juez? El abogado estima un 40% de probabilidad de que el juez le dé la razón al médico, en cuyo caso Larry tendrá que pagar aproximadamente $10,000 en gratificaciones. Un 50% de que el dictamen salga a favor de Larry, quien recibirá $25,000, además de las gratificaciones, y un 10% de probabilidad de que gane el juicio y obtenga $100,000, además de las gratificaciones. Ok, entonces, ahí lo que hay que resolverlo y ver si aceptamos o no. Pero entonces, Larry obtuvo una llamada telefónica y dice que de forma que el médico al que mandó está dispuesto a resolver el caso. O sea, él ya tiene $25,000 en su bolsa, pero Larry debe decidir si acepta o no esa oferta. Es como llegar a una conciliación. Yo llego y le digo, tome, $25,000, pero tal vez yo puedo ganarme $100,000. Entonces yo digo, mejor no. Rechazo la conciliación y me voy a un juicio. Dice, si rechaza al abogado, estima una probabilidad de un 20% de que la otra parte retire su oferta y se vayan a juicio. Entonces ahí ya tengo una condicionalidad. Hay una posibilidad de un 20% que se retire la oferta y se vaya a juicio. Y un 60% de probabilidad de que no cambie la oferta y un 20% de que aumente la oferta a $35,000. Dice, si la otra parte no cambia su oferta o la aumenta, ve que ya tenemos una condición, Larry puede decidir de nuevo aceptar la oferta o irse a juicio. Entonces, su abogado ha indicado que el caso tiene probabilidades, pero también tiene dos lados débiles. ¿Cuál debería ser la decisión del juez? ¿Cuál será la decisión del juez? Perdón. El abogado estima que un 40% de probabilidad de que el juez le dé la razón al médico. Hay una también, en cuyo caso tendrá que pagar aproximadamente $10,000 en gratificaciones. Un 50% que el dictamen salga a favor de Larry y que recibirá 25 además de las gratificaciones y un 10% de probabilidad de que gane el juicio y obtenga $100,000 además de las gratificaciones. Entonces, acá vamos a ver el árbol para que entonces, ve que acá yo tengo la posibilidad de aceptar y recibo $25,000. Esa es una posibilidad. Sin embargo, yo también puedo ser que no acepte esa oferta del médico y entonces hayan varias posibilidades. Eran 3 posibilidades posibles, ¿verdad? Que decía el ejercicio. Uno era que retiraba la oferta, el otro es que mantengo la oferta o el otro, y el otro era que quitara la oferta, ¿verdad? O sea, había una cierta probabilidad, un 20%, un 60% y un 20%, ¿verdad? Pero si retiraba la oferta, si nosotros se retiraba la oferta, nosotros teníamos que el juez podría primero, digamos, darle la razón a Larry, podría eventualmente ganarla o también la podría perder, ¿verdad? ¿Okay? Entonces, ahí es donde uno tiene que manejar las probabilidades que podemos tener para sacar las probabilidades conjuntas.
principalmente en la ramificación en donde nosotros aceptamos o no la oferta. Dice que podemos mantenerla, pero podemos aceptar la oferta o podríamos no aceptar la oferta y poder tener las diferentes, digamos, ramificaciones de ganar el juicio, de que el juez falla a favor, de que podamos perder el juicio, ¿verdad? Y en cuyo caso cada una de esas teníamos la posibilidad de obtener. También nosotros podríamos tener que aceptamos o no cuando pierde el juicio o cuando eventualmente el juez falla a favor de nosotros. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer de igual forma son las únicas probabilidades conjuntas que se podrían dar ahí. Ok. Nosotros tenemos que determinar, digamos, el hecho de cuál podría nosotros tener, o el porcentaje que nosotros podríamos tener de cada uno de esos. Cuando tengamos esa condición, como les dije, podríamos redondear los diferentes valores para efectos de que nosotros pudiéramos cerrar la oferta. Sí teníamos, lo tenemos bien claro, el hecho que teníamos varias probabilidades ahí ya manejadas. Por ejemplo, el abogado estima que el 40% de la probabilidad de que el juez le dé la razón al médico. Y ahí tendríamos que Larry tendría que pagar 10,000. Entonces tendríamos una pérdida de 10,000. También teníamos que había un 50% de probabilidad de que el dictamen salga a favor de Larry, quien recibiría 25, además de las gratificaciones, y las gratificaciones eran 10,000, entonces vamos a obtener 35,000. Y había un 10% de probabilidad de que gane el juicio y obtenga 100,000, ¿verdad? ¿Okay? Nosotros entonces, ahí solo teníamos el 10%, ¿verdad? Entonces, ya tenemos esa probabilidad, ¿verdad? El 40, el 50 y el 10%. Lo que no tendríamos, lo que no tenemos nosotros es la probabilidad conjuntas de cada una de ellas. Y entonces, acá tenemos la probabilidad que podríamos obtener de cada una de ellas. Únicamente para efectos del cálculo de las probabilidades conjuntas. Entonces nosotros tenemos que ver cada una de las ramificaciones. Si ustedes se les hace muy difícil, porque digamos ya esto porque uno lo ha experimentado y ha hecho ejercicios, necesitan, ¿cómo se llama? Enfrentarse al ejercicio, leerlo, estructurarlo varias veces para poder tener una noción de cómo es que se puede obtener esos valores, ¿verdad? Porque no, como le dije, no son tan fáciles que nosotros podamos, digamos, determinarlo de esa forma. Hay como 20 ejercicios que podemos manejar para efectos de eso. Sin embargo, voy a ponerles uno, digamos, como más sencillito para que ustedes lo puedan ver. Acá, vamos a verlo. Dice que la cadena de panadería Rosquilla S.A. tiene el ofrecimiento de una empresa extranjera de comprar sus derechos de venta en el mercado nacional por 4 millones y medio y hacer explotar el mercado de rosquillas. Rosquilla S.A. está considerando realizar mejoras en sus sistemas actuales de distribución con el fin de mantenerse en el mercado y así no vender sus derechos a nadie. Para mejorar sus sistemas de distribución debe invertir 6 millones con una probabilidad de éxito del 50%.
y con una probabilidad de fracaso del 50%. Si logra con éxito mejorar los sistemas de distribución actuales, tiene otras opciones de vender sus derechos a terceros recibiendo 16 millones, con una probabilidad del 35% y 12 millones con una probabilidad del 65%. O sea, yo tengo la posibilidad, ahí aparte de lo que me iba a ganar, de poder aumentarlo con esos derechos. Dice que tiene otra opción después de mejorar los sistemas de distribución y sería de comercializar sus propios productos, logrando rendimientos de 2 millones, 11 millones y 35 millones con probabilidades del 25, del 60 y el 15% respectivamente, sin incluir los costos de mejora del sistema actual de distribución. Desarrolle mediante el modelo de árbol de decisión el plan óptimo para la empresa Rosquillas, en el que se recomienda la mejor opción, desarrolle mediante el modelo de árbol de decisión el plan óptimo para la empresa Rosquilla, en el cual se recomienda la mejor opción y se obtenga la mayor rentabilidad. Debe considerarse que en caso de fracasar en su intento de mejorar los sistemas de distribución, se lograría vender la empresa en un 25% del ofrecimiento inicial. Acá no hay probabilidades condicionales, únicamente que hay ventas bastante claras de la empresa. Entonces, cuando principalmente hay combinaciones, cuando viene una tablita, cuando viene la tablita es porque hay combinaciones. En algunos casos, bueno, por ejemplo, el caso anterior, de igual forma, no venía una tablita, pero podía darse algunas ramificaciones ahí de manejo. Veámoslo ahí. Decía primero que el ofrecimiento de una empresa extranjera de comprar sus derechos de venta en el mercado nacional es de 4 millones. Okay, entonces yo puedo tener acá, primero, un derecho de venta por 4 millones. Esa es mi opción. O sea, yo vendo y obtengo 4 millones. Pero también indicaba que nosotros podríamos mejorar el sistema e invertir 6 millones. Ve que aquí vamos a invertir 6 millones de colones, de dólares o lo que sea. Y decía que tenía una probabilidad de éxito del 50% y, por supuesto, de fracaso del 50%. ¿Ok? Pero nosotros ese éxito y ese fracaso lo teníamos condicionado a algunos valores. Decía que nosotros también podríamos vender los derechos o podríamos comercializar. ¿Ok? Entonces, si nosotros vendíamos los derechos, entonces, era lo que le decía acá, tiene opciones de vender sus derechos a terceros recibiendo 16 millones con una probabilidad del 35% y 12 millones con una probabilidad del 65%. Pero tiene también alguna opción después de mejorar los sistemas de distribución y que sería la de comercializar sus propios recursos o su propio producto, lográndose el rendimiento de 2 millones, de 11 millones y 35 millones, que es lo que está planteado acá. Y tenía una probabilidad del 25, el 60 o el 15%. Recuerde que nosotros, ¿por qué aquí nos dio 22 y por qué aquí 18? Nosotros teníamos de igual forma que obtener, ahí lo decía, que con el fin de, y así no vende sus derechos, para mejorar su sistema de distribución debe invertir 6 millones con una probabilidad de éxito del 50% y una probabilidad de fracaso del 50%. ¿Okay? Entonces nosotros teníamos esos 6 millones, digamos, era parte de eso, de las ganancias, ¿verdad? Pero que después vamos a rebajárselas en los 6 millones que teníamos acá. Entonces, si hacemos la probabilidad conjunta del 22 millones por el 35%, los 18 millones por el 65%, el vender los derechos nos generaría 19.4 y comercializarlos nos daría
12.350.000. Estos dos, ¿cuál es el mayor? 19.400.000. También teníamos la probabilidad de fracasar. Dice que debe considerarse que en caso de fracasar en su intento de mejorar los sistemas de distribución, se lograría vender la empresa en el 25% del ofrecimiento inicial. Entonces aquí tendríamos el 25% de 4.500.000 colones. De esos teníamos entonces que multiplicar cada uno de estos por el 50% y eso nos da 10.262.500. Si le quito la inversión que yo tengo que hacer, me va a dar 4.262.500 que lo recuperada. Pero si yo vendo los derechos, voy a recuperar 4.500.000. De esos dos, lo que voy a obtener, el mayor. Y entonces el mayor va a ser por 4.500.000 colones. Vea que aquí no utilizamos probabilidades conjuntas, únicamente es el desarrollo de eso. En el examen vienen más de estos, vienen más de eso porque no pueden, cada ejercicio de los anteriores le quita mucho tiempo y el examen está dispuesto para 3 horas, entonces casi que hacen ejercicios que no tienen probabilidades juntas. Pero no me corro el riesgo, eso fue los años anteriores, no sé cómo están en este momento y entonces vamos a tener que practicar lo que son con probabilidades conjuntas. Y vamos a tener que tener esto. Voy a mandarles, en primera instancia, voy a mandar estos ejercicios al correo de ustedes y voy a mandarles los ejercicios que tienen que hacer. Vamos a ver. Les voy a proyectar. Les voy a proyectar cómo van a hacer los ejercicios. Un minutito. Ok. Van a hacer así. El quiz o el quiz tarea tienen hasta las 10 de la noche para entregarlo. Los que terminen el último dígito del carnet en 0 tienen que hacer el ejercicio 11 y 12. Los que terminen el carnet en 1 tienen que hacer el ejercicio 10 y 13. El que termine en 3, 9 y 14, así sucesivamente. Excepto los que terminen en el dígito 2, los que son en los dos últimos dígitos menores a 50 hacen el ejercicio 6 y 17 y los que tienen mayor a 50 va a ser el ejercicio 5 y 18. Ok, entonces voy a subirles los ejercicios para que ustedes puedan hacer, voy a mandarlos al WhatsApp para que hagan esos 2 ejercicios. La otra semana terminaríamos de ver inventarios y nos dedicamos a practicar cómo viene el examen, cómo pueden hacer preguntas para que ustedes puedan garantizarse salir bien. ¿Preguntas? Bueno, ¿perdón? ¿Perdón? Las instrucciones. Las instrucciones, de acuerdo a eso, tienen de aquí a las 10 para entregarme los trabajos en la plataforma. Ya se los mando al WhatsApp, la lista. En cada uno de esos está la respuesta. Manéjenla a ver cómo pueden, hagan el mayor esfuerzo. Yo sé que es bien difícil, pero que ustedes pueden. Y antes de las 10 me lo entreguen en la plataforma, por favor. Se puede hacer a mano y cargar el documento. Sí, Digamos, sacar una foto, lo que sea. Una foto, sí. Hágalo a pie, así como lo dice yo. Hágalo a pie porque no tenemos cómo hacerlo en Excel, ni bonito, ni nada de eso. Vayan manejándolo a pie. Ok, ya les subo eso. Nos hablamos la próxima semana ya. Ojalá que vengan un poquito más fogueados para ver el último tema y empezar a practicar.
Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas Buenas noches. noches, profe. Gracias.